Te imagino del otro lado, descansando, preparándote para dormir. He seleccionado una serie de libros relacionados con el minimalismo que puedan inspirarte. He hecho para ti también un resumen con los puntos claves. Así que prepárate, inhala, exhala y escucha con mucha atención. Nunca es demasiado tarde para comenzar. La noche no se va. Porque leer siempre te dará sabiduría para tu vida. Conviértete en un amante de la lectura. Esto es Buenas noches con Blanca Mercado. Iniciamos. Y en esta noche, buscando junto a ti en cada palabra que podemos encontrar en un libro, vamos a también recuperar un mensaje que nos motive, que nos informe, que nos inspire. Porque tú sabes que yo antes de dormir siempre debo leer un buen libro. El arte de simplificar la vida. En un mundo de exceso, simplificar es enriquecer la vida. Aprender a vivir con sencillez no es tan sencillo. Ha sido más bien la etapa final de una lenta metamorfosis y el deseo cada vez más intenso de vivir con menos, pero con más fluidez, libertad y soltura. También con más refinamiento. Poco a poco me di cuenta de que conforme iba soltando lastre, las cosas restantes se me hacían cada vez más indispensables. En fin de cuentas, no se necesita mucho para vivir, por donde he llegado a la firme y profunda convicción de que cuanto menos tenemos, más libertad y plenitud sentimos. Pero también observo que no se debe bajar la guardia. Las trampas del consumismo, de la rutina física y mental, de la negatividad, nos acechan al menor descuido. Nuestra época empieza a tomar conciencia de los peligros que el exceso y la opulencia conllevan. Crece el número de las mujeres deseosas de redescubrir las alegrías y las ventajas de una existencia más sencilla. Cada vez más hombres desoyen las sirenas de la sociedad de consumo. Cada vez más personas buscan en la vida un sentido que esté en consonancia con nuestra época, con armonía. Confío en que lo que escucharán les servirá para adquirir muy concretamente ese arte de vivir con la mayor plenitud posible, que es el arte de simplificar la vida. En nuestra sociedad occidental, nadie sabe ya vivir con sencillez. Tenemos demasiados bienes materiales, demasiadas opciones, demasiadas tentaciones, demasiados deseos, demasiados alimentos. Todo se malgasta, todo se destruye. Usamos cubiertos, bolígrafos, encendedores, máquinas fotográficas desechables, cuya fabricación contamina las aguas, el aire y por tanto la naturaleza. Renunciemos desde hoy mismo a este despilfarro, o tendremos que renunciar en un futuro no demasiado tarde a este gozo de vivir. Hay que quitar cosas que estorban para poder ver nuevas opciones, nuevas funciones, nuevas esencias. Tenemos que aprender a vestirnos, comer, dormir en una dimensión distinta, buscando la profundidad. No es la perfección lo que tratamos de alcanzar, sino el enriquecimiento vital. La opulencia no aporta ni gracia ni elegancia, encarcela el alma y la destruye. En cambio, la sencillez resuelve muchos problemas. Deja de poseer demasiadas cosas.
tendrás más tiempo que dedicar a tu cuerpo. Y una vez que te encuentres a gusto con tu cuerpo, podrás olvidarte de él y cultivar el espíritu, con lo que se accede a una existencia más llena de sentido, y serás más feliz. La sencillez consiste en poseer poco para abrir caminos a lo esencial y a la quinta esencia de las cosas. Y además la sencillez es bella porque esconde muchas maravillas. La mayoría viajamos por la vida nada ligeros de equipaje, sino todo lo contrario. ¿No sería recomendable una reflexión y empezar a preguntarnos por qué le tenemos tanto apego a las cosas? Para muchos, las riquezas materiales representan un reflejo de su vida, o tal vez es que no están muy seguros de tener existencia propia. Conscientemente o no, asocian las posesiones con su propia identidad y la imagen que tienen de sí mismos. Cuanto más pertenencias tienen, más seguros y realizados se sienten. Todo se convierte en objeto del deseo. Los bienes materiales, los negocios prósperos, las obras de arte, los conocimientos, las ideas, las amistades, los amantes, los viajes, Dios y hasta el ego. La gente consume, compra, acumula, colecciona. Tienen amigos, tienen influencias, poseen diplomas, títulos, medallas. El peso de las posesiones los agobia. Olvidan o no se han dado cuenta de que su codicia los convierte en seres sin vida, esclavizados por afanes cada vez más numerosos. Hay muchas cosas superfluas, pero no lo comprendemos así hasta el momento en que estamos privadas de ellas. Las usábamos porque las teníamos, no porque nos hicieran falta. ¿Cuántos objetos habremos comprado solo porque hemos visto que otra persona los tiene? Para simplificar hay que elegir, y las elecciones suelen ser penosas. Muchas personas acaban entre toneladas y toneladas de cosas que han dejado de tener valor para ellas y no les son útiles para nada, solo porque no se han decidido a hacer algo con esas cosas, ni han tenido valor para regalarlas, venderlas o tirarlas. Se aferran al pasado, a las tradiciones familiares, a los recuerdos, pero olvidan el presente y no contemplan el porvenir. Tirar las cosas requiere un esfuerzo. La dificultad no consiste en liberarse de ellas, sino en juzgar cuáles son útiles y cuáles inútiles. A veces cuesta desprenderse de un objeto, pero luego, ¡qué satisfacción! Tal vez es miedo al cambio. A la gente no le gusta que uno tenga su propia fe. George Brassens. Nuestra cultura no tolera mucho a los que eligen vivir con frugalidad. Son peligrosos para la economía y para la sociedad de consumo. Merecen consideración de marginales. Son sujetos inquietantes, quienes por decisión propia viven con modestia, comen poco, malgastan poco y murmuran poco o nada de los demás. Acaban calificados de hipócritas sociales. Vivir es cambiar. Somos contenedores, no contenidos. Deshacerse de las pertenencias puede ayudarnos a ser lo que siempre quisimos haber sido. A esto numerosas personas replican que después de haber padecido necesidades materiales cuando eran jóvenes, tirar ahora lo que tienen les causaría remordimiento. Sería como despilfarrar. Sin embargo, despilfarrar significa tirar lo que aún pudiera sernos útil. El que tira lo que no le sirve para nada no está despilfarrando. Al contrario, el error sería retenerlo. Falta espacio en las habitaciones. ¿Hay que malgastar tanta energía en tener la sala decorada como nos imponen las revistas? ¿Se pierde tanto tiempo buscando las cosas, ordenándolas, quitándoles el polvo? ¿Acaso los recuerdos nos hacen tan felices o más felices? Se dice que los objetos tienen alma, pero ¿se puede consentir que la fidelidad al pasado invada el futuro? ¿El presente debe quedar estático?
Elige el minimalismo. Un hombre es rico por las cosas de las que sabe prescindir. Henry Thoreau. La economía en el arte de vivir es una filosofía práctica, porque vivir con poco mejora la calidad de vida de todos. Nuestra esencia no está encarnada en las cosas y hacerse minimalista por lo general resulta de un cambio espiritual, pero también intelectual. Algunos pueblos como los coreanos gustan por instinto de lo sobrio y depurado. Lo demuestran en sus obras de arte. Todos podemos elegir la riqueza de tener pocas cosas. Lo que cuenta es el valor para perseverar en nuestras convicciones hasta el último día de nuestra vida. Disciplina, lucidez y voluntad son las condiciones para vivir con lo estrictamente necesario, en un espacio limpio y bien ventilado. El minimalismo exige una disciplina de vida y una gran atención al detalle. Elimina cuanto te sea posible, no te dejes invadir por los objetos y los muebles, y luego dedica tu atención a otra cosa. La misma idea de eliminar dejará de preocuparte. Tus decisiones serán instintivas, tu indumentaria más elegante, tu casa más confortable, tus compromisos sociales y profesionales se reducirán. Renace el sentido común y contemplamos la vida con mayor lucidez. La mano que elimina es suave, pero firme. Haz un alto y reflexiona sobre lo que podrías hacer para llevar una vida más fácil. Pregúntate, ¿qué es lo que me complica la vida? ¿Realmente vale la pena? ¿Cuándo soy más feliz? ¿Acaso tener es más importante que ser? ¿Hasta qué punto estoy dispuesta a conformarme con poco? Un consejo, si me lo permites. Redacta una lista que te ayudará a despejar los estorbos de tu existencia. Utiliza el mínimo posible de objetos. 5 minutos le bastan a un japonés para preparar un largo viaje. Tiene pocas necesidades. En su capacidad para vivir sin impedimentos, sin muebles, con un mínimo de prendas, consiste la superioridad en esa lucha constante que es la vida. Cuando cualquier objeto requiera la atención de tus sentidos, piensa que ya has dejado de existir, que se transforma y que algún día no será más que polvo. No hay nada tan gratificante como saber calibrar con método y veracidad cada una de las cosas que hemos encontrado en la vida. ¿Cuál es su utilidad? ¿A qué universo hace referencia? ¿Qué valor aporta a tu vida? Distingue cuáles son los elementos que los componen, cuánto pueden durar, qué sentimientos te evocan. Importa más enriquecer el cuerpo en sensaciones, el corazón en impulsos y el espíritu en principios que llenar la vida de objetos. La única manera de no ser poseído consiste en no poseer nada o casi nada, y sobre todo en desear lo menos posible. Las acumulaciones son un lastre, la multiplicidad y la fragmentación también. Despréndete de todos los bienes de este mundo como de la ropa vieja que ya no te pones. Alcanzarás entonces el grado último de la perfección en ti mismo. ¿Acaso es posible recibir sin hacer antes un hueco? No concedas más importancia a las cosas que a los valores humanos. No concedas más importancia a tu trabajo que a tu paz interior. Dale importancia a la libertad y a todo cuanto vive. Son demasiadas las cosas que nos invaden, nos secuestran y nos alejan de lo esencial. Nuestro espíritu, a su vez, se atasca como un desván lleno de trastos viejos. Así, no puede moverse ni progresar. Pero vivir estriba precisamente en progresar, en admitir la multiplicidad, y la acumulación lleva a la confusión, a las preocupaciones incesantes y al desánimo.
Qué bueno es echar todas nuestras posesiones en el portamaletas del coche y a partir hacia un destino que todavía es desconocido. Yo había hecho de la sencillez el principio unificador de mi existencia. Estaba decidido a quedarme solo con las cosas reducidas a las bases esenciales. En algún lugar de esta fórmula, de manera espontánea, llegó la bendición y descubrí que estaba dispuesto a meditar sobre el tema hasta apoderarme de esa bendición. Milan Kundera. Nosotros no poseemos las cosas, ellas nos poseen. Todos somos dueños de tener lo que es y lo que se nos antoje, pero lo que cuenta sobre todo es la actitud frente a las cosas, conocer los límites de las propias necesidades y lo que esperamos de nuestra propia vida, saber lo que nos gusta leer, las películas que deseamos ver, los lugares que nos proporcionan un goce profundo. Un pintalabios, un documento de identidad, dinero. No se necesita llevar nada más en el bolso. Si tienes una única lima de uñas, siempre sabrás dónde encontrarla. A lo material hay que concederle un mínimo de importancia. Aparte, la comodidad, la calidad del entorno y 1 o 2 bellos muebles. Negarse a tener demasiado es darle la posibilidad de aprender con más plenitud. ¿Qué es lo que aporta placer espiritual, emocional e intelectual a tu vida? Tira lo que es inútil o que ya esté demasiado usado. O déjalo en la calle con un cartel para que se lo lleve a alguien que pueda necesitarlo. Lo que esté en condiciones de servir, como libros, ropa, vajillas, puedes donarlo a los asilos y residencias. No pierdes nada con ese gesto. Antes, al contrario, ganas mucho en satisfacción y alegría. Revende los bienes que necesites poco o nada. Hecho el vacío, apreciarás al fin el privilegio de no tener nada que ofrecer a los ladrones, a las llamas, a los policías, a los envidiosos. Tener más que el mínimo estricto es cargarse de nuevos dolores de cabeza y luego, como sabemos todos, el mundo es un golfo redondo y el que lleva demasiado peso va al fondo. No a la casa abarrotada. La casa debe ser el antiestrés de la ciudad. Debe ser ese espacio, ese orden, esa luz. Debe ser el espacio donde tienes lo que necesitas para vivir, como el alimento y la cama. Cuando una casa está vacía, salvo algunas bellas y perfectas necesidades, se convierte en un remanso de paz. Estímala, límpiala, habítala con respeto, porque cumple con la misión de proteger un tesoro más preciado, tú mismo. Considera las cosas materiales, pero no te preocupes por ellas. Solo entonces es posible caminar ligero de equipaje. El espíritu se aloja en el cuerpo como éste se aloja en la casa. Solo ahí se desarrolla. Hay que liberar el espíritu. Cada una de nuestras posesiones debería recordarnos que la necesitamos sin más y que es su utilidad lo que hace preciosa su estancia, ya que sin ella no podríamos funcionar normalmente. La casa debería ser un lugar de reposo, una fuente de inspiración, un área terapéutica. Nuestras ciudades son superpobladas, ruidosas, con colores y distracciones visuales que nos agreden y nos hieren. A la casa le toca devolvernos la energía, la vitalidad, el equilibrio, la alegría. Es una protección material, pero también psicológica. Sirve tanto para el cuerpo como para el espíritu. Existe una desnutrición alimentaria, pero también existe una desnutrición espiritual. Ahí es donde la casa desempeña su papel. Pues lo mismo que nuestra salud depende de nuestra alimentación,
Lo que colocamos en nuestro interior tiene serias repercusiones sobre nuestro equilibrio psicológico. Una casa sobriamente amueblada da mayor movilidad. Los objetos y los muebles deben ser ligeros, siempre a punto, para satisfacer el cuerpo y no solamente el ojo. El confort es un arte y faltando toda forma de decoración está siempre de más. Psicológicamente, una habitación amueblada de vacío atrae la luz y toda clase de influencias beneficiosas que le llenen. El más pequeño objeto se convierte en una pieza artística y cada minuto en un momento precioso. El espacio vacío ofrece a sus habitantes la sensación de ser dueño de la propia existencia, porque no hay nada que se apodere de ellos. Esto añade comodidad y satisfacción. Sin el vacío no existe la belleza. Sin el silencio no hay música. Con él todo adquiere un significado. Una taza de té en un espacio extremadamente despoblado pasa a ser una presencia, pronto reemplazada por la de un libro o la de un amigo en la pequeña pantalla. En un espacio vacío todo se convierte en composición, naturaleza. Te lo pongo más claro. Pon a dieta a tu casa. Cuando simplifiques un espacio interior, te desprendas de todas esas cosas inservibles. Te garantizo que tendrás la misma impresión que cuando volviste a alimentarte con productos naturales tras largo tiempo de solo consumir cosas preparadas industrialmente. Rechaza todo lo que no funcione a la perfección. Que un profesional haga desaparecer hasta el más pequeño cable eléctrico detrás de cada mueble. Haz que todo funcione. Elimina las pequeñas contrariedades. En una casa lo esencial no es la decoración, o no debería serlo, sino las personas que la habitan. La clave es el confort. Elige con los ojos cerrados y abandona las ideas preconcebidas. Percibe cómo te sientes. Elige los colores que no fatiguen tu vista. Recuerda que somos el espacio en que vivimos. Cuando tomamos posesión de un nuevo hábitat, lo disponemos alrededor de nuestra personalidad, como quien se pone un vestido, un caparazón, una concha. Con bastante frecuencia, lo que mostramos al mundo expresa lo que somos, tal como nos vemos a nosotros mismos. Sin embargo, muchas personas no tienen un criterio decidido en cuanto a sus gustos y a la elección de lo que realmente les satisface. Solo la creación de un entorno conforme a nuestra más profunda aspiración permite orquestar de modo consciente los vínculos que existen entre nuestro yo interior y nuestro yo exterior. El ser humano depende del lugar en que vive. Su medio ambiente configura su personalidad y influye en sus elecciones. Por otro lado, comprendemos mejor a una persona después de ver el lugar donde vive o ha vivido. La casa no debería ser causa de preocupación, de trabajo añadido, ni un lastre o fardo que transportar, sino el lugar donde recargar nuestras pilas. Son demasiadas las casas que parecen la tienda de un anticuario, un museo o el almacén de un guardamuebles. En Japón, por el contrario, una habitación no se considera habitada más que cuando hay alguien en ella. Cuando esa persona abandona la pieza, no queda ninguna acumulación, ningún residuo de la presencia de un sujeto ni de las actividades que se hayan dedicado. Como todos los objetos utilizados son compactos y plegables, después de su empleo se guardan en un armario empotrado. Un pequeño rincón es perfecto. Un buen libro y una taza de té pueden proporcionar una satisfacción extrema. Vivir con muy poco puede ser lo ideal, pero hay que sumergirse en un cierto estado de espíritu para habituarse. Preferir el vacío a la opulencia, el silencio a la cacofonía, los elementos clásicos y duraderos a las modas,
¿Para qué? Lo de reservarnos un espacio suficiente para movernos y eliminar los obstáculos que normalmente no percibimos de manera consciente, aunque estorban y contribuyen a transmitirnos una sensación de claustrofobia, es importante que tomemos conciencia. Una habitación vacía, desnuda, puede resultar muy cálida si está hecha de materiales cálidos y suaves, telas, maderas, corcho, mimbre. La vivienda puede resumirse en unas dimensiones apenas superior a la de un gran baúl en el que no se contenga más que absolutamente lo necesario, en vez de una construcción llena de cosas que guardas por si las necesitas. Los tiempos cambian y las personas deberíamos hacerlo también para adaptarnos a los nuevos conceptos y a los nuevos modos de vida. La habitación vacía. Una habitación vacía, en apariencia, puede revelarse sumamente lujosa si se arregla con detalles bien concebidos. Entonces hace posible que el usuario desocupe su espíritu como en el vestíbulo de un gran hotel. El diseño industrial de la década de 1950, con sus cromados y sus líneas rectas, obedecía a estos mismos principios. No se reduce necesariamente a la decoración cero, pero también transmite una sensación de paz y de orden. Simplificar es embellecer. Un embellecimiento al punto cero es importante. Cierto que el minimalismo para muchos puede representar un gran reto o un gran cambio. Haz el experimento. Aunque solo sea por una semana, retira de vista todos los objetos decorativos de una habitación tan solo. A lo mejor ese vacío te aporta alguna revelación. Vivir en el pasado, rodearse de recuerdos, es olvidarse del presente y cerrar las puertas al futuro. En nuestro entorno, todas las cosas dicen lo que somos. Si admitimos un diseño vulgar, habrá que pagarlo. Cuidar la estética refina la sensibilidad y cuanto más tiempo llevamos prestando atención a los detalles, más nos importan. Vivir en una casa con mala salud es tener los armarios llenos a rebosar y no encontrar prendas que ponernos. Es descubrir productos caducados en el refrigerador o en el congelador, acumular hielo como si fuera el Polo Norte. Es plantarse frente a una estantería llena de libros y no encontrar uno solo que te inspire. Son armarios empotrados, iluminaciones descompuestas. Es la vivienda donde no podemos descansar porque todo parece caernos encima. Una casa sana es todo lo contrario. Lleva energía hasta tu interior. Incluye los perfumes, los colores, los sonidos, todo se corresponde. También las personas influyen sobre el mundo exterior por sus actitudes, su manera de caminar, de hablar, sus acciones. Nuestra vibración general y nuestra irradiación también influyen sobre los seres vivos y sobre la disposición del mundo material. Es decir, que recibimos y transmitimos la energía a nuestra casa y nuestra casa a nosotros. Si las apariencias se hallan cuidadas, lo demás lo estará también, y el espíritu más despejado y las decisiones más libres. La entrada de la casa debe ser acogedora, clara, con flores. Lo que se concentra al entrar se intensifica al paso hacia el interior. Un espejo, un cuadro de colores alegres puede remediar la falta de luz o de espacio. La energía debe poder circular dentro de la casa, nada de pasillos llenos de cosas. Todo lo que entra en la casa debe ser un alimento. Todo objeto colocado en la entrada verá multiplicado su impacto. Por eso la entrada es tan importante cuidar su energía. Todo color matiza la energía o llega a potenciar la misma. Nuestro universo debe funcionar en armonía perfecta con las leyes del universo. Todos los alimentos caducados hay que eliminarlos. Por cierto, los chinos jamás comen sobras y cocinan siempre con los ingredientes en un estado
de primera calidad. Saben que su energía depende de ello. También creen que unas flores secas colocadas demasiado cerca tratarán de revivir absorbiendo todo lo que puedan, y que un cubo de basura mal colocado, por ejemplo, transmite malas vibraciones. Incluso daña el agua. Si dejas un piso impecable antes de partir por la mañana hacia la oficina, toda tu jornada recibirá un gran beneficio. También los ruidos de una casa influyen sobre nuestra salud. Las áreas de distribución. Una buena distribución doméstica debe estructurarse a partir de los pequeños gestos dictados por nuestras necesidades. En una casa no se encuentran solo personas, también hay cosas, animales a veces. En consecuencia, la vivienda debería tener armarios suficientes para evitar el desorden. En cada vivienda o en cada planta, si la casa consta de varias plantas, se ha de tener por lo menos un lugar donde guardar los objetos que tanto nos importan. ¿En qué consisten nuestras necesidades esenciales? Se necesita un mínimo para vivir y mucho para vivir bien. Lo ideal sería no tener nada más que lo estrictamente necesario, pero vivir en un lugar de ensueño, un interior irreprochable y dentro de un cuerpo ejercitado, flexible y cuidado. Si sumamos a todo esto la independencia total, entonces el espíritu sería libre y permanecería abierto a todo lo que todavía está pendiente de descubrimiento. La necesidad primera de todo ser humano es vivir en condiciones que le permitan conservar su salud, su equilibrio y su dignidad. Todo lo que una persona posee debería caber en uno o dos, máximo 2 maletas. Un surtido bien meditado de prendas, un neceser, un álbum con nuestras fotos preferidas, 2 o 3 objetos personales. Lo demás, es decir, todo eso que puede verse en una casa, como ropa de cama, vajilla, televisión, muebles, no deberíamos considerarlo posesiones nuestras. Si adoptas ese modo de vida, alcanzarás la paz y la serenidad, y por añadidura serás dueña o dueño de algo que muchos no poseen, la disponibilidad del tiempo. Lo mejor sería prepararse cuanto antes por si fuese preciso abandonar este mundo sin dejar atrás muchas cosas, excepto una casa, un coche, algo de dinero y algunos bellos recuerdos. Pensar en pequeño, vivir en ligero, eso es simplificar. Vive con poco y preparado como si el enemigo fuese a aparecer en cualquier momento y te vieras obligado a dejar tu casa con las manos casi vacías y en cuestión de pocos segundos. Redacta una lista personal y detallada de todas tus pertenencias. Eso te ayudará a seleccionar lo que no necesitas. Lo que tienes debería reducirse a un mínimo estricto y susceptible de ser trasladado por ti sola en cualquier momento. No poseer casi nada materialmente y comprobar que todo cuanto tenemos es absolutamente necesario y de uso práctico es importante. Recuerda que el exceso de peso es el enemigo, tanto para la salud como para poder moverte con soltura. Un punto para recordar es que si elegimos el minimalismo, las cosas, aunque pequeñas, deben ser hermosas y funcionales. La casa y la maleta, la una y la otra, no son más que lugares donde encerramos lo más personal. Pon atención, cuanto más sencillas son las cosas, mayor debe ser su calidad. Elegir las pertenencias requiere no sufrirlas. Nuestras posesiones materiales deberían ser útiles para el cuerpo y nutricias para el alma. En cuanto al espíritu, los sentidos y la intuición le bastan. Sé exigente en tus elecciones. Obtendrás una superior calidad de vida. Ante todo, sal a buscar lo que te conviene perfectamente y te guste por encima de todo. Acostúmbrate a evaluar lo que ves. Crecerá dentro de ti una sensación de paz.
A medida que los diferentes elementos que componen tu mundo material se aproximan a tus necesidades reales y a tus gustos más personales. No admitas en tu universo algo que no te satisfaga en todos tus sentidos. Tómate el tiempo necesario para averiguar lo que te gusta de la vida. Solo así sabrás cómo vivir. Los pensamientos cuentan, pero las cosas también. La mayoría de las personas no saben exactamente lo que les gusta de verdad, ni lo que les conviene a su estilo de vida. Los objetos son recipientes de nuestras emociones, por tanto deberían proporcionarnos tanto placer como utilidad. Practica la selección. Hay que rechazar lo feo y lo que no encaja en nuestro entorno. Esos objetos envían vibraciones negativas y deterioran nuestro bienestar, tanto como un sonido inadecuado o una mala alimentación. Vivir permanentemente con unos objetos que no nos gustan en realidad produce apatía y tristeza. Por el contrario, un objeto perfecto proporciona un consuelo, una seguridad y una paz que no puede sustituirse. Haz el voto de conservar solo aquello que realmente te gusta. Ten pocas cosas, pero que sean de las mejores. Elige cosas útiles, sólidas y multifuncionales. Lo que funciona bien es agradable. La sencillez es la unión perfecta de lo bello con lo práctico. Además, no debe existir nada en nuestra vida que no sea necesario. No se trata de buscar lo mejor a cualquier precio, sino en seres fieles, duraderos y que cumplan con la finalidad para la que están concebidos. Antes de hacer una compra hay que tocar, pesar, sopesar, abrir, cerrar, atornillar, destornillar, ensayar, verificar, exigir, ver, percibir la demostración, escuchar. Una pieza que va a entrar a nuestra casa tiene que ser profundamente analizada. Los grandes maestros Zen eligen sus tesoros de entre los objetos cotidianos que son objetos naturales y ordinarios. Rodéate solo de cosas que guarden correspondencia con las necesidades más inmediatas en tu vida. El que adquiere algo siempre compra una parte de sí mismo. Si todavía no tienes con qué comprarte lo que tú deseas, el mueble de tus sueños, ahorra hasta que puedas regalártelo. Más vale tener deseos maravillosos que realidades mediocres. La calidad no se expresa en cifras. La calidad es la respuesta a las necesidades de un organismo y de su entorno. Demasiados objetos matan el objeto principal. La abundancia de estímulos se vuelve en contra de la persona, cuya imaginación ya no encuentra el aliciente. Quien ha probado la calidad no se contenta nunca más con la mediocridad. No es suficiente poseer cosas bellas, hay que crear además una armonía entre ellas. Ese estilo que refleja tu personalidad será la mejor imagen de ti mismo. La sencillez consiste en crear esa armonía con muy pocos objetos, los justos y los indispensables. Que tus objetos se hallen rodeados de espacio y de respeto. Trata de dar el empleo más idóneo a lo poco que tengas. Trata de reinterpretar tu pasado desde una óptica positiva y no te interrogues más sobre las razones de tu existencia. Las preguntas de ese género no tienen respuesta. Pregúntate más bien qué es lo que esperas de la vida. ¿Qué quieres cambiar? Viaja. Quita el velo a los problemas. Sosiega tu mente. Vive con alegría. Busca un destino desconocido. Busca la satisfacción en el simple hecho de estar ahí, sin hacer caso de nada ni de nadie, dejándote llevar por el encanto de los paisajes y de las caras nuevas. Esas esferas nuevas dejarán una huella que realmente será importante en tu vida. Sobre todo, ríe y sé feliz. Las personas que no ríen jamás se enferman. Convéncete de que todo cambia, incluso las preocupaciones. Redacta una lista de las cosas que disfrutas. Intenta darte al menos una de estas satisfacciones todos los días. Goza vivir. Depende de las pequeñas cosas. No hay que renunciar a ser libres. La felicidad es un ejercicio físico y mental
de todos los instantes, una batalla continua. Y no olvides que todo el tiempo que te sea posible, vive, vive, vive. Todo puede hacerte feliz. En cada momento puedes ser feliz. De ti depende ese privilegio. Convéncete de que no hay experiencia que no te enseñe algo. Evita lo que puedas evitar y enfrenta el resto con paciencia y firmeza. Esta no es una despedida. ¿Cómo podría decirle adiós a quien posee la exclusividad de mi alma? Presiento que cuando caigan mis párpados cansados sobre su acostumbrada morada, compartiremos juntos un nuevo universo de sensaciones que no por ser tan fantástico y excesivo deja de ser real. Ahí, tú y yo nos encontraremos. Que tengas buenas noches. Nunca es demasiado tarde para comenzar.